Hola, ¿qué hay? ¿Cómo te va? Pero me lo vas a contar otro día porque hoy te voy a explicar cómo hablar en pasado. Past simple. En inglés hay dos tipos de verbos, los regulares y los irregulares. Vamos a empezar con los regulares. Una frase como por ejemplo, ayer vi una película muy buena. Yesterday I watched a very good film, a very good movie. ¿Cuál es la estructura que tienes que seguir? Pues mira, fíjate, pones un sujeto, I, he, we, you, my father, lo que quieras. Luego el verbo, normal y corriente, y lo terminas en ed. Por ejemplo, ¿qué quieres decir yo jugué? I played. ¿Qué quieres decir yo visité? Visit, visited. Fácil, ¿verdad? Bien, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que el verbo que vayas a utilizar tienes que saber si es regular o irregular. Si el verbo es regular, lo único que tienes que hacer es añadirle una e y una d. Pero hay unas reglas ortográficas que debes seguir. La norma general, lo normal es que tengas el verbo, le añades ed y ya está. Por ejemplo, play, añades ed. Por ejemplo, visit, añades ed. Por ejemplo, watch, añades ed y ya está. Pero, ¿qué ocurre en estos casos que te voy a enseñar? Bueno, pues hay ligeras variaciones. Por ejemplo, si el verbo termina en e, lo único que añado es una d. Por ejemplo, apologize, que significa disculparse. ¿Ok? En vez de poner una e y una d, simplemente pongo la d. No repito la e. Ajá. Si el verbo termina en una consonante más i, como por ejemplo study, ¿ok? Termina en una consonante y luego en una y. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la y se transforma en una i latina, studied, ¿ok? Recuerda entonces, si el verbo termina en una consonante y en una y, entonces study, studied. Mira, otro ejemplo, llorar, ¿ok? Cry. El pasado sería cried. ¿Qué ocurre con play? Cuidado, esto no termina en consonante más y, termina simplemente con una vocal, con a y con y. Por lo tanto, el pasado de play se escribe así. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si el verbo termina en una consonante, en una vocal y en una consonante? Por ejemplo, un verbo como stop. Pues lo que ocurre es que la última consonante del verbo se dobla, es decir, se pone otra vez. Stopped. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con los verbos irregulares? Bueno, pues como bien sabrás, al final de tu libro de texto tienes siempre un listado de los verbos irregulares que te deberías aprender. El año pasado fui a mi pueblo. Last year I went to my village. Fíjate que el verbo ir se dice así, en infinitivo, en presente, I go to my village every weekend. Yo voy al pueblo todos los fines de semana. Y el pasado se parece como una castaña a un huevo. Es decir, nada, no se repite absolutamente ninguna letra. Conclusión, que te los tienes que aprender de memoria porque no hay ninguna regla fija para saber cuál es el verbo, la forma irregular de un pasado como go, que es el ejemplo que te estoy poniendo. Entonces, ¿cuál es la estructura? Pues mira, para usar el pasado simple con un verbo irregular, lo siento mucho, pero te tienes que aprender la forma del pasado simple de cada verbo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la forma que tienes que
recordar para hacer el pasado simple? Pues mira, si normalmente tienes 3 columnas para aprenderte los verbos irregulares, en la primera columna está el infinitivo, es decir, el verbo normal y corriente. En la segunda está el pasado simple, que es esto lo que te tienes que aprender para decir el pasado simple. En este caso sería go y aquí sería went. ¿Ok? Y la tercera columna es el participio pasado, del cual todavía no hemos hablado, pero que en este caso, para que lo sepas ya, sería gone, y ya veremos cuándo utilizamos esta tercera columna. ¿Ok? ¿Cuándo voy a utilizar el pasado simple? Bueno, pues las normas de uso son pues de sentido común. Single actions in the past to tell a story. Por ejemplo, para contar una historia, para contar algo que te ha ocurrido en el pasado. Little Red Riding Hood met the wolf, ¿ok? Caperucita se encontró con el lobo en el bosque. Después fue a casa, etcétera, 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 etcétera. Habits and routines in the past. I woke up at 7 o'clock every day. Yo me levantaba a las 7 todos los días. Y también para expresar situaciones permanentes. Por ejemplo, I studied at Cervantes Secondary School. I lived in Madrid. Yo vivía en Madrid. Yo estudiaba en el IES Cervantes. Y ahora vamos a practicar cómo usar el pasado simple con unos ejercicios. ¡Vamos allá!